Buenos días, vamos a ver entonces el estado que puede adquirir en cuanto a su tono la musculatura intrínseca y extrínseca también en algunos casos de la musculatura laringea. Este estado o variación en el tono muscular que llamamos hiperfunción por un lado, hipofunción por el otro, son opuestos y pueden coexistir con diversas patologías, ¿sí? Orgánicas, o también pueden tener un origen funcional, es decir que el origen de esto suele ser multifactorial y hace referencia al estado en que se encuentra el tono de la musculatura laringea. Entonces, decimos que esta terminología, hipofunción o hiperfunción, describe el estado funcional de la musculatura intrínseca o extrínseca laringea sin limitarse a una causa. Es únicamente una descripción del estado en que se encuentra la musculatura laringea. El origen puede intervenir diversos factores. Tenemos acá algunos sinónimos, por ejemplo, la hiperfunción laringea también se llama hiperquinesia laringea, hipertonía laringea, disfonías musculotensional o disfonías por tensión muscular. Generalmente utilizamos esta terminología, las disfonías musculotensionales o disfonías por tensión muscular. Por otro lado, tenemos la hipofunción laringea, que algo hablamos cuando vimos fonastenia. También se llama hipoquinesia laringea, hipotonía laringea o disfonía hipotónica. Vamos a comenzar entonces por las disfonías por tensión muscular. Decimos que permite añadir diferentes causas a este diagnóstico, que incluye información acerca de la fisiopatología, es decir, qué es lo que ocurre a nivel de la musculatura intrínseca de la laringe. Vamos a ver que hay varios tipos de disfonía por tensión muscular, de acuerdo un poco a los grupos musculares afectados. Brinda también la oportunidad para describir un diagnóstico clínico que es visible por la estroboscopía y permite plantear un tratamiento preciso. Esto es importante porque el fonodiólogo o fonodióloga necesita conocer en qué estado está la musculatura laringea, dado que hiperfunción es opuesto a hipofunción. Entonces la rehabilitación de estos pacientes va a ser diferente. Entonces decimos que la disfonía por tensión muscular es una situación patológica en la cual hay una excesiva tensión de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, causada por diversos factores que van a determinar entonces un trastorno vocal. La disfonía por tensión muscular no es sinónimo de disfonía funcional, sino que define a aquellos pacientes con disfonía causada por una tensión muscular excesiva de los músculos laringios. Dijimos que era multifactorial, es decir, que no define como, no es que sea exclusivamente funcional, sino que vamos a ver que puede haber patología orgánica en la laringe y como mecanismo compensador, el esfuerzo vocal que puede estar haciendo ese paciente para compensar y lograr mantener una producción vocal adecuada, realiza entonces un esfuerzo y se agrega una disfonía o se agrega una disfonía musculotensional. Vemos que hay dos formas de disfonía por tensión muscular, la forma primaria y la forma secundaria. La forma primaria se observa en ausencia de patología vocal orgánica, es decir, cuando nos referimos a la forma primaria es con una laringe cuya estructura está completamente normal. Vamos a tener movimientos laringios excesivos, atípicos, anómalos. Tampoco tiene que existir una causa neurológica,
sino acá recuerden cuando tenemos causas neurológicas, hablamos de la disfonía espasmódica. De hecho hay que hacer diagnóstico diferencial de una disfonía por tensión muscular primaria con una disfonía espástica o una disfonía espasmódica. La diferencia es que la disfonía espasmódica es una distonía focal con una alteración en el circuito entre corteza y núcleos de la base. La disfonía por tensión muscular primaria se ve principalmente en mujeres y es una consulta frecuente. De las consultas por disfonía, más o menos supone entre el 10 al 40% de estas consultas. Cuando es secundaria, se asocia a trastornos orgánicos laringeos, como decíamos recién, compensatorias de defectos del cierre glótico o alteraciones glóticas. Puede ser secundaria a una parálisis de cuerda vocal, puede ser secundaria a un nódulo de cuerda vocal, a un pólipo, a un edema de Reinke, a una atrofia de las cuerdas vocales. Entonces, para lograr mantener una producción vocal adecuada, el paciente efectúa un esfuerzo extra y se genera esta tensión muscular a nivel de los músculos intrínsecos o extrínsecos de la laringe. Como ven, esto explica un estado del funcionamiento y del tono de la musculatura laringea sin hacer referencia a una patología puntual. En cuanto a la fisiopatología, nosotros sabemos que los músculos intrínsecos son los encargados de los movimientos de los cartílagos aritenoides, por lo tanto, de la tensión vocal, la aproximación y separación. Pero los músculos extrínsecos mantienen a la laringe en una posición estable, favoreciendo la acción de los músculos intrínsecos. La tensión inadecuada, ¿sí? la hipercontracción o hiperquinesia de la musculatura extrínseca de la laringe va a alterar la posición en el cuello, la va a elevar, la va a llevar a una posición más alta. Los cartílagos laringeos van a variar en cuanto a su inclinación y eso va a afectar indirectamente a la musculatura intrínseca. Entonces va a producir tensión de las cuerdas vocales y aparece entonces la disfonía. Acá vemos, por ejemplo, tenemos músculos extrínsecos como el esternotiroideo, el tiroideo, el homoioideo, que si bien no toma inserción en cartílagos laringeos, pero toma inserción en el hueso ioides, y el ioides sabemos que está unido por la membrana tiroidea firmemente al cartílago tiroides. Entonces los movimientos que efectúa el ioides influyen indirectamente sobre la laringe. Después tenemos este otro músculo que es el estiloioideo, que el estiloideo es elevador, es un elevador de la laringe. También tenemos este que es el iogloso. Entonces vemos cómo esta musculatura extrínseca, su accionar sobre la laringe, influye sobre los músculos intrínsecos. Si estos músculos elevan a la laringe, le cambian su posición, los cartílagos van a tener diferente angulación y eso va a influir sobre la musculatura intrínseca, favoreciendo entonces la tensión muscular. Acá tenemos el músculo tiroaritenoideo, que es el músculo vocal, con su fascículo interno, su fascículo externo o fascículo medial y lateral. Acá está el aritenoides, esta es la apófisis vocal del aritenoides y esta es la apófisis muscular. Recuerden que el aritenoides es un movimiento así de rotación. Acá está el interaritenoideo, este es el crico aritenoideo posterior, que es el único dilatador de la glotis. Cuando este músculo se contrae, tracciona la apófisis muscular hacia medial, mientras que la apófisis vocal se va hacia afuera, hacia lateral. Entonces separa las cuerdas vocales, es abductor, el único. Este es el crico aritenoideo lateral,
donde su acción tracciona de la apófisis muscular hacia anterior y la apófisis vocal rota medialmente, lo contrario al crico aritenoideo posterior, y entonces es constrictor también es constrictor de la glotis, junto con el tiro aritenoideo y el aritenoideo. Y acá está el crico tiroideo, que es un músculo tensor de las cuerdas vocales. Entonces acá vemos un ciclo vicioso que ocurre cuando hay hiperfonación. Esta hiperfonación va a llevar a una fatiga vocal. Esta fatiga vocal hace que la persona efectúe esfuerzos vocales importantes, va a producir edema a nivel de las cuerdas vocales, inflamación, que podemos ver a nivel del borde libre de las cuerdas vocales eritematosas. Todo este edema y esta inflamación van a llevar a una mayor producción vocal. El paciente, para tratar de mantener esta producción vocal, va a seguir haciendo esfuerzos vocales. Se pueden producir lesiones estructurales, aparición de hemorragias, pólipos, nódulos a nivel de la cuerda vocal, por lo que la producción vocal se sigue alterando, continúa con esfuerzo vocal y genera mayor hiperfonación. Es decir, que esto es un ciclo que en algún momento hay que interrumpir, ¿sí? Sea con tratamiento médico a este nivel y obviamente en este caso con la rehabilitación fonoaudiológica, o si hay lesión estructural con tratamiento quirúrgico, es decir, a este nivel actuaremos con medicación, a este nivel con tratamiento quirúrgico y acá con tratamiento de rehabilitación vocal. Con respecto a las causas que pueden producir una disfonía por tensión muscular, se pueden agrupar en 3 categorías. De estas 3 categorías, 2 corresponden a la disfonía por tensión muscular primaria y la última a las disfonías por tensión muscular secundarias. Dentro de las 2 primeras causas tenemos los factores psicológicos o de personalidad, algunos rasgos de personalidad que se han relacionado con altos grados de introversión, ansiedad, estrés, depresión. En segundo lugar, el abuso vocal, el mal uso de los músculos voluntarios, y esto contribuye a desarrollar técnicas vocales incorrectas. Esto sería un poco casi lo más frecuente, o asociación de ambos, ¿no? Es decir, factores que tienen que ver un poco con la personalidad, con rasgos de la personalidad, más excesos vocales, ¿sí? O abusos vocales, o mal uso de la voz. Entonces, esto contribuye al desarrollo de las disfonías por tensión muscular primarias. Como ven, no hay una causa, una etiología orgánica. En el punto 3 ya tenemos la disfonía por tensión muscular secundaria, que esto sí actuaría como compensación de una enfermedad subyacente, es decir, que estos pacientes tienen lesiones vocales, nódulos, pólipos, como decía anteriormente, pueden tener también reflujo faringolaringio, que es bastante habitual, trastornos hormonales, envejecimiento, como es la presbifonía, o infecciones de la vía respiratoria alta. Entonces, donde estas patologías orgánicas empiezan a producir un trastorno en la producción vocal, la persona realiza una compensación para mantener su producción vocal, generando una tensión muscular excesiva. Clínicamente, la voz es de tono grave, de timbre áspero, hay un ruido, se percibe ruido, es irregular, aperiódico, puede haber resonancia nasal y una intensidad adecuada. No tienen una potencia importante, no tienen un volumen alto en su voz, es decir, la intensidad de la voz va a ser totalmente inadecuada. Presentan ataque glótico. Esto es demasiada intensidad al inicio de la emisión vocal. También es una emisión vocal que es muy corta, es decir, el tiempo
de fonación va a estar acortado. Hay inicio súbito y abrupto del tono, es decir, hay inicio súbito tanto de la intensidad, como decía recién, que es el ataque glótico, pero también del tono, ¿sí? Resultante de la sobretensión de las cuerdas vocales por una presión subglótica excesiva, previa al inicio de la fonación. La presión subglótica empieza a aumentar normalmente para separar las cuerdas vocales y después volverse a unir y así comenzar lo que es el ciclo vibratorio cordal. En este caso, como tenemos por encima de la subglotis una hipercontracción de toda la musculatura, entonces le cuesta a la presión de aire subglótica separar las cuerdas. Entonces aumenta, vamos a tener un aumento excesivo de la presión subglótica al inicio de la fonación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En general, bueno, por la historia clínica, como siempre, como en la mayoría de las patologías, que es muy, muy importante. Hay una historia, en estos casos, de mal uso y abuso vocal, influencia psicológica, situaciones de estrés crónico, ¿sí? Estrés crónico. La exploración clínica, esto es importante, la palpación, palpación del cuello, de la laringe, vamos a notar la laringe elevada, dolor perilaringio, dolor a nivel de la musculatura extrínseca de la laringe, es decir, en sus alrededores a la laringe, en toda la musculatura prelaringea. Va a haber cierre del espacio tiroideo, que puede verse tanto en reposo como en fonación. Es decir, cuando uno palpa, toca la laringe, toca sobre todo la zona del hueso ioides, va a tener dolor. Sería la región anterior y anterolateral del cuello. Podemos realizar una fibroscopía laringea, una estroboscopía y obviamente la evaluación fonoaudiológica. Cuando hacemos la fibroscopía laringea vamos a observar la mucosa de las cuerdas vocales, ¿sí? Se puede ver normal, se puede ver enrojecida, eritematosa en su conjunto o engrosada. La mucosa de color rojo, que puede mostrar también, además de obviamente el eritema, irregularidades, granulaciones, sobre todo el repliegue cordal y darle un aspecto irregular al borde libre de la cuerda vocal. Acá vemos, por ejemplo, una imagen donde ya tenemos edema, un poquito de edema, es decir, como se ve como infladita la cuerda vocal. En estos casos hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con lo que es la laringitis crónica pseudomixomatosa o también conocido como edema de Reinke, que esa es una patología exclusiva de la mujer fumadora. La diferencia es que en estos casos, en las disfonías por tensión muscular, cuando hay edema no es tanto, sino que es apenas un poquito en el borde de la cuerda vocal. También podemos ver la laringe eritematosa con alteraciones en el borde de la cuerda vocal, o esto que es una contracción muy importante. Ahora vamos a ver qué tipos hay, con un cierre anteroposterior. O sea, acá están las bandas ventriculares, ahí no se ven las cuerdas vocales, un aritenoide prácticamente en contacto íntimo con el otro, atención, y un estrechamiento de toda lo que es la estructura supraglótica laringea. Acá vemos una hiperfunción. Hay reducción de la amplitud vibratoria. Sí, la vibración que no incluye la totalidad de la longitud de la glotis, sino su parte media, acá. Principalmente la zona vibratoria va a estar acá, en este sector, en la parte media o en el tercio anterior y tercio medio de la laringe, en este sector. Hay compresión de una apófisis vocal con la otra, queda un espacio, ¿sí? Acá. La exploración estroboscópica ratifica la homogeneidad del engrosamiento de la mucosa, es decir,
lo que se va a ver es una disminución de la amplitud del movimiento de la cuerda vocal, debido a la tensión excesiva que tienen las cuerdas vocales y toda la estructura supraglótica. Entonces, ¿cuáles son los patrones? Dijimos que había varios tipos de disfonía por tensión muscular. A esto le llamamos patrones de presentación clínica de la disfonía por tensión muscular. Tenemos 4 tipos. Este es el tipo 1, contracción laringea isométrica, o disfonía por tensión muscular o músculo tensional tipo 1. Hay una contracción en sí generalizada de los músculos intrínsecos de la laringe. Hay una menor separación glótica y lo que caracteriza al tipo 1 es un defecto en el cierre posterior. Va a quedar un hiatus posterior, triangular, con enrojecimiento, mayor aporte sanguíneo, una hiperemia, edema de las cuerdas vocales, secundario esto es al esfuerzo. Pero lo que más importa es que hay un defecto, entonces en el cierre posterior va a quedar un hiatus posterior, acá un triangulito posterior. Esto habrá que diferenciarlo después de la fonastenia. Esta disfunción tipo 1 se caracteriza porque en el movimiento de aducción de las cuerdas cordales, de las cuerdas vocales, para iniciar la fonación, intervienen el músculo cricoaritenoideo lateral, e interviene el interaritenoideo. Acá están las flechitas que indican el sentido de la contracción, es decir, se acorta, entonces va a producir una aducción cordal. Y el cricoaritenoideo lateral, al traccionar hacia adelante, hacia anterior, el aritenoide rota, y esto se viene hacia adentro, ¿sí? Entonces es aductor cordal. ¿Qué ocurre acá? Que el tiro aritenoideo no interviene tanto en esta contracción, en este cierre, no interviene acompañando a los demás músculos. Estos trabajan en forma sincrónica, entonces principalmente en este caso actúa el lateral y el interaritenoideo. Esto genera una contracción del cricoaritenoideo posterior, es decir, hay una hipertonía del cricoaritenoideo posterior. De hecho, también la disfonía por tensión muscular tipo 1 se llama también, o le podemos llamar, hipertonía del músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces, como de estos 3 están trabajando 2 y el cricoaritenoideo posterior también, entonces el cierre no es completo, porque el cricoaritenoideo posterior no deja que cierre perfectamente la glotis, que contacte perfectamente una cuerda vocal con la otra, y queda acá atrás entonces un espacio, un hiatus, un defecto de cierre posterior. Entonces vamos a tener una apertura, ese defecto de cierre posterior, apertura en la parte intercartilaginosa de la glotis, hay un defecto del cierre, un mecanismo compensatorio, porque al tener este defecto en el cierre, el paciente va a hacer un efecto compensatorio, porque a través de ese cierre va a tener cierto escape de aire, entonces su laringe va a compensar, a tratar de obstruir ese cierre, de tratar de compensarlo, va a producir mayor contracción laringea, mayor presión en el tercio anterior, es decir, la energía va a estar sobre todo en el tercio anterior y tercio medio, van a aparecer zonas inflamatorias y esto obviamente va a llevar con el tiempo a la formación de lesiones mínimas, por ejemplo, bien puede ser nódulos de cuerda vocal. Hay otros signos también que observamos de hiperfunción, en la hiperfunción tipo 1, que es la mandíbula prominente, la mandíbula está un poquito desplazada hacia adelante, tiende a situarse con un ángulo mayor de 90 grados en relación con el cuello, la laringe va a estar elevada, van a tener ataque glótico intenso y debido al esfuerzo vocal que hacen, va a haber ingurgitación de la vena de las yugulares externas, esto en sí es por el esfuerzo vocal. También lo veíamos en la fonastenia que aparecía que se marcaban las venas yugulares.
También generalmente suelen ser profesionales de la voz en quienes se asocia una mala técnica vocal y una actividad prolongada, un uso vocal prolongado. Y le agregamos también lo que es la personalidad, la influencia psicológica en estos pacientes que generalmente tienen personalidad ansiosa. Después tenemos la contracción medial o disfonía por tensión muscular tipo 2. Acá la contracción es lateral, es decir, medial, pero es un avance lateral, un avance de glótico o supraglótico lateral. Entonces hay una contracción de ambas hemilaringes. Hay dos formas, una que es la glótica y la otra la supraglótica. La contracción medial glótica, vamos a tener una voz tensa, valvular, por el cierre de las cuerdas vocales, casi con espasmo, van a tener una mala técnica vocal. Se ven personas que usan la voz en forma prolongada, con técnicas vocales defectuosas, va a haber síntomas de fatiga vocal, dolor cervical y la incoordinación fonorrespiratoria, con un tiempo de fonación muy corto. Esto es un cierre glótico importante, como se ve, por ejemplo, acá. Está la contracción medial glótica. Ven, lo que les decía, hay un avance, si bien el cierre es medial, pero hay un avance lateral, lateral de la laringe. La anterior era nada más que la contracción del crico aritenoideo posterior. En este caso, avanza lateralmente y produce un cierre medial. Por eso dice contracción medial. Glótica, en este caso, ven que las cuerdas vocales, cómo se aplica una contra otra, no deja un espacio, está perfectamente todo bien, pero demasiada tensión a nivel glótico, un aritenoides aplicado contra el otro, hay cierto estrechamiento también anteroposterior, leve. Se puede ver entonces en la fibroscopía la mucosa con un poquito de eritema, la laringe normal en cuanto a su estructura, es decir, la estructura laringea se ve normal, no hay ninguna lesión, generalmente, pero recuerden que las disfonías por tensión muscular son secundarias a una patología preexistente. La estroboscopía, la onda mucosa, la amplitud va a estar disminuida por la excesiva tensión de los tejidos de la cuerda vocal. Es decir, al estar la cuerda vocal con mayor tensión, va a tener menor amplitud de los movimientos. Esto sería como si dos personas están al aire libre con algo de tela, no sé, una sábana, y la estiran bien, está bien a tensión, el viento la va a mover muy poco. Ahora, si estas dos personas están cerca de una de la otra y la sábana está más floja, el viento la va a hacer mover, va a flamear mucho más. Más o menos algo así es lo que ocurre en estos casos. Como vemos acá, entonces el cierre es principalmente glótico. Después tenemos la contracción medial supraglótica. Dentro de la disfonía tipo 2, entonces hablamos de la contracción medial glótica, y esta es la contracción medial supraglótica, que también se llama contracción de bandas ventriculares, fonación de bandas ventriculares o voz de banda. Después vamos a desarrollar en otra clase exclusivamente voz de banda. Por ahora acá lo vemos como formando parte de estas disfonías por tensión muscular. En estos casos la voz es muy ronca, grave, áspera, inestable, es diplofónica, de baja intensidad y con tiempo de fonación obviamente disminuido. La voz de banda es así, como si hablo así. ¿Sí? Eso es ahí estoy fonando con las bandas ventriculares, obviamente en forma exagerada, ¿no? Responde a dos causas, principalmente a dos causas. Por un lado, esta voz de banda o contracción medial supraglótica,
que esté actuando compensando una patología glótica, donde exista un defecto de cierre glótico, funcional y orgánico. Por ejemplo, causas orgánicas que pueden producir o destacar los defectos glóticos por quirúrgico, por ejemplo, una cordectomía. Después de una cordectomía, que es una resección de cuerda vocal, que atrofia de cuerdas vocales, porque se llama presbifonía, laringitis crónica, reflujo gastrofaringio. Entonces, acá tenemos una lesión, una causa orgánica, hay algo en la laringe, entonces el paciente hace un sobreesfuerzo, ¿sí?, vocal, compensa con la falsa cuerda vocal, para lograr una producción vocal adecuada. Como ya tiene una lesión en las cuerdas vocales, efectúa esta fonación con las falsas cuerdas vocales. Y en segundo lugar tenemos los factores psicógenos. Acá vemos entonces cómo es la contracción medial supraglótica, cómo las falsas cuerdas vocales van hacia la línea media, esta es la epiglotis, aritenoides, contacta una con otra, y las cuerdas vocales quedan allá abajo, prácticamente ni se ven. Acá está los aritenoides, el contacto excesivo entre uno y otro, la falsa cuerda vocal. Entonces esto puede tener una causa psicológica, o bien puede ser con alguna patología preexistente, orgánica a nivel cordal, o también podemos tener en algunos casos una hipotonía cordal, como vamos a ver más adelante, que una hipotonía de las cuerdas vocales verdaderas. Entonces el paciente, para compensar, fona con las bandas ventriculares y genera esta tensión muscular de tipo supraglótico. Acá vemos también otros ejemplos, las cuerdas vocales allá, con un poquito de edema, y abajo, esta es la falsa cuerda vocal, se nota mucho, están muy cerca una de otra, y acá prácticamente ya en contacto una banda ventricular, ¿no?, o falsa cuerda vocal con la otra, acá está la epiglotis, y ahí ya se ve un poquito la cuerda vocal, los aritenoides en contacto uno con otro, el espacio interaritenoideo mucho más estrecho. Bien, después tenemos la contracción anteroposterior, que son las disfonías por tensión muscular, la tipo 3 y tipo 4, donde hay un cierre, un estrechamiento anteroposterior. Entonces, hay una disminución considerable del diámetro anteroposterior de la laringe durante el habla. Es el patrón de fonación más frecuente. Se produce por dos fenómenos diferentes: como mecanismo compensatorio de la pérdida aérea y como una forma especial de emisión vocal. Acá, por un lado, tenemos personas que tienen un escape, una pérdida aérea durante fonación por la comisura posterior. Entonces va a compensar produciéndose una inclinación anterior de los aritenoides y acortamiento del espacio anteroposterior, es decir, es un mecanismo para compensar el escape de aire. Entonces los aritenoides se vuelcan hacia la luz laringea, se inclinan, y también se estrecha, la epiglotis se acerca hacia los aritenoides, acortando este espacio como un poco para tratar de evitar esta pérdida aérea. El tema es que esto genera una hipercontracción, una tensión muscular a nivel de los músculos intrínsecos de la laringe. También puede ser como una forma especial de emisión vocal algunos pacientes que artificialmente, es decir, a propósito, provocan un agravamiento de su voz, puede ser para crearla más interesante, atractiva, ¿no? Es decir, tratar de alguna manera de agravar la voz. Sería como si yo hablo así, con la voz más grave, y esto lo hago todos los días. Es decir, generalmente, bueno, eso me va en algún momento a generar una disfonía por tensión muscular, porque no es normal que utilice al menos ese tono para la edad, para la contextura física, es decir, no es el registro vocal habitual. Acá vemos entonces lo que es el cierre anteroposterior del vestíbulo laringio durante la fonación. La glotis es relativamente normal durante la respiración, pero en fonación ocurre esto: miren, se avanza, la epiglotis avanza, y el espacio interaritenoideo y los aritenoides también. El aritenoide se viene hacia la luz laringea, se vuelca
hacia la luz laringea, la epiglotis avanza y se produce este cierre. Acá está un aritenoides, el vértice, acá está el otro, este es el repliegue aritenoepiglótico, esto es el seno piriforme, faringe, esta es la epiglotis. Entonces ven cómo se estrecha el sector o el diámetro anteroposterior de la laringe. Acá lo mismo, se ven apenas las cuerdas vocales, se ve el tubérculo de la epiglotis muy marcado, no se ve la comisura anterior, un aritenoides contra el otro, aplicado firmemente. Entonces, este es un cierre anteroposterior, una disfonía musculotensional, tipo 3, casi 4, porque la diferencia entre tipo 3 y tipo 4, las dos son similares, se cierra anteroposterior, nada más que la tipo 4 se cierra prácticamente por completo, un cierre circular de toda la estructura supraglótica. Entonces, acá tenemos, repasando los patrones de disfonía por tensión muscular. El tipo 1 se llama contracción isométrica de la laringe. Hay defecto de cierre glótico posterior y una hipertonía del músculo cricoaritenoideo posterior. El tipo 2, que es la contracción supraglótica, en el cual las bandas ventriculares se aproximan a la línea media. Contracción supraglótica, esta era por las bandas ventriculares, pero también tenemos en el tipo 2 la contracción glótica, que es las cuerdas vocales. Es decir, acá había dos tipos diferentes dentro del tipo 2, la glótica y la supraglótica. Tipo 3 es el cierre anteroposterior, ¿sí? Disminuye el espacio entre una epiglotis y los aritenoides. Y tipo 4 es lo mismo, pero ya es extremo, circular, casi no queda espacio. Esta es una disfonía por tensión muscular tipo 1, queda un hiatus acá atrás, ahí, ven cómo queda todo este espacio triangular. Esta es la tipo 2, ven cómo fona con la falsa cuerda vocal contacta una con otra, esto con esto, casi ni se ve la cuerda vocal. Allá abajo, muy chiquita, los aritenoides bien tocando uno con otro. Esta es la tipo 3, estrechamiento anteroposterior, la epiglotis casi contacta con los aritenoides. Y la tipo 4, que casi ni se ven las cuerdas vocales, ahí en respiración, pero cuando fona se cierra todo, incluso el filoscopio se va del lugar y se ve acá la zona posterior de la laringe. Bien. Por otro lado, contrapuesto a lo que vimos recién, tenemos la hipofunción laringea, que también se llama disfonía hipotónica o hipotonía laringea. Es todo lo contrario, porque esto se caracteriza por una débil tensión muscular, una hipotonía muscular, que también va a determinar defectos de cierre glótico y va a generar entonces una voz de tipo aérea, susurrada, con escape de aire. Es estrictamente funcional, hay que excluir causas orgánicas. Cualquier masa en el borde libre que impida el cierre completo de la glotis durante la fonación, es decir, acá tenemos, esto es algo estrictamente funcional. Por lo tanto, esto hay que excluirlo, ¿sí? Si tenemos digamos, el cierre no se produce por déficit en la tensión muscular. Ahora, si tenemos un nódulo, un pólipo, algo que se interpone entre ambos bordes de cuerdas vocales, ya hablamos de otra cosa, es decir, hablaríamos de un pólipo, un nódulo. También tenemos que excluir enfermedades del sistema nervioso, parálisis laringea, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, la disfonía espasmódica, la forma abductora, que no era la más frecuente, la aductora es la más frecuente, la miastenia grave. La forma funcional por defecto de cierre glótico tiene como causa más frecuente la fatiga vocal. Entonces, decimos que la hipofunción laringea, la forma funcional de defecto, lo más frecuente es la fonastenia, que ya hablamos de esto. Puede ser también una presbifonía o una atrofia de cuerdas vocales. Todo esto entonces van a cursar con una hipofunción o una disfonía. Va a haber una respuesta entonces a un exceso de presión infraglótica, ¿sí?, propio del comportamiento de sobreesfuerzo. Ante esto, los pliegues vocales se protegen y se produce una pérdida del soplo a nivel de la laringe.
va a haber entonces una voz con escape. La voz va a ser débil, clínicamente si la voz va a ser débil, puede ser jadeante, timbre rasposo o afonía. La mucosa de los pliegues vocales puede presentar 4 aspectos diferentes. Puede ser normal, puede estar congestiva por el esfuerzo también que realiza el paciente para fonar. Puede haber aumento de la vascularización, de la irrigación, eso es lo que también le da el aspecto congestivo, o rebordes rojos a nivel del borde libre de la cuerda vocal. Entonces podemos tener imágenes normales, con inflamación, con algo de secreción ahí, esto también con eritema, acá a nivel de las cuerdas, y un ribetito rojo, ¿sí? Puede haber un poquito de edema también. Eso tiene que ver con el esfuerzo vocal que hace el paciente para mantener su producción vocal. En el caso de las hipotonías laringias, vemos durante la respiración 3 posibles comportamientos de los repliegues vocales. Normal, cuando el paciente está respirando, se ve normal. O podemos ver movimientos de los aritenoides. Por ejemplo, un movimiento que gira el aritenoide sobre su eje y lleva la apófisis vocal a una posición lateral. Es decir, que el aritenoide, la apófisis vocal que estaría ahí, la lleva hacia afuera, hacia lateral, o lo que sería hiperabducción. Y queda esta forma, la glotis, ¿sí? Como un rombo. O lo contrario, un giro paradójico de los aritenoides. Paradójico, ¿por qué? Porque en respiración el aritenoides se separan, es decir, tiene que irse hacia afuera, no tanto, por eso acá es hiperaducción. Tiene que ir hacia afuera, pero lo normal. En este caso es un giro paradójico. En respiración el aritenoide se va hacia adentro y marca demasiado la apófisis vocal. La hace protruir en el espacio glótico, lo que le da aspecto de nódulo, por eso se llama pseudonódulo, porque no es un nódulo, es la apófisis vocal del aritenoides. Como acá, por ejemplo, acá están los aritenoides, la cuerda vocal hipotónica, entonces ahí se marca mucho la apófisis vocal del aritenoides, le da este aspecto, ¿sí? Ahí un hiatus, más bien oval, y un espacio triangular posterior con la apófisis vocal muy marcada. A veces uno ve esto y dice, tiene nódulos. Y no, es la apófisis vocal del aritenoides que se nota mucho, en parte por el movimiento paradojal que hace el aritenoides, pero también por la hipotonía que tiene la cuerda vocal, el músculo. Durante la fonación, ¿qué podemos encontrar? Algo hablamos de esto cuando vimos fonastenia, ¿sí? Cuando hablamos del hiatus, el espacio que queda entonces por la falta de contacto o disminución de contacto entre las cuerdas vocales. Lo menos frecuente es que se vea normal. Segundo, puede haber un fallo posterior, los pliegues vocales se adhieren en sus 2/3 anteriores, esto sería cierre normal. Acá que quede un hiatus posterior, triangular, esto entonces hay que diferenciarlo de la disfonía por tensión muscular tipo 1, por hipercontracción del cricoaritenoideo posterior. Entonces vemos que queda este triangulito acá atrás, este hiatus. Podemos tener la glotis oval, ya cuando hay una hipotonía más marcada, un hiatus de tipo oval o un hiatus de tipo longitudinal. Entonces, esto sería durante la fonación, podemos observar estas 4 formas. Normal, un hiatus posterior, triangular, un fallo de cierre posterior, un hiatus oval o un hiatus longitudinal. Como acá, por ejemplo, un fallo de cierre, casi oval sería, acá tenemos el borde de la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, aritenoides, y ven como que queda este espacio acá que no cierra bien entonces la glotis. Estudios entonces complementarios vamos a hacer. Análisis acústico, va a haber un aumento del ruido glótico por el escape de aire. En el electroglotograma, si uno dispone y lo puede hacer, vamos a ver que, bueno, obvio, no hay un contacto adecuado de las cuerdas vocales, y en las pruebas aerodinámicas encontramos un flujo aumentado y disminución de la resistencia glótica, diferente de la hiperfunción laringea,
que teníamos un aumento en la resistencia glótica. Acá vemos, por ejemplo, la estroboscopía de una hipofunción laringea. Ven el hiatus. El movimiento es amplio porque las cuerdas vocales están flojas, están sin tono. Ahí está la apófisis vocal del aritenoides. Y ven que queda un hiatus, queda un espacio. Y el movimiento que hacen es amplio porque están flojas, no están a tensión como en la hiperfunción laringea. Entonces, en la hiperfunción el movimiento, la amplitud de movimiento está disminuida. Acá está aumentada, normal o aumentada. Vibran entonces las cuerdas vocales en forma amplia y floja. En forma asimétrica puede haber edema y fallo de contacto en las cuerdas vocales que deja este espacio. Ven acá que es esto un hiatus oval. Con respecto al tratamiento, vamos a dar algunas pautas. En general, lo que es tratamiento lo ven en técnicas vocales. Acá vamos a dar algunas pautas nada más de tratamiento, como para tener cierto conocimiento con respecto a esto. En el caso de la hipofunción o la disfonía hipotónica, en cuanto al tratamiento, algo hablamos cuando vimos fonastenia. Entonces, tratar primero, obviamente, los aspectos orgánicos del nivel de fonatorio alterado. Si hay una rinitis, una sinusitis, habrá que hacer tratamiento correspondiente. Una desviación de tabique, pólipos nasales, es decir, hacer el tratamiento del nivel que está alterado. Eliminar los factores no biológicos favorecedores de las alteraciones, es decir, todo lo que tiene que ver con los excesos vocales, abusos vocales, le van a realizar la ficha vocal, una ficha de riesgo vocal, y ahí tratar de corregir de alguna manera lo que aparezca como alterado. Y tratar de restaurar el tono muscular y adquirir técnica vocal apropiada. Ahora, el tratamiento de la hiperfonación consiste fundamentalmente en relajación muscular, la higiene vocal, ejercicios respiratorios, pueden utilizar técnicas de bostezo, técnicas masticatorias con emisión de sonido, técnicas de fonación, articulación y resonancia y prosodia. Es decir, en general van a tener que ver el tema respiratorio, trabajar la parte respiratoria con relajación muscular, la higiene vocal en la mayoría de las afecciones laringeas, sean funcionales o sean orgánicas, es importante. Esto siempre es como la base de todo tratamiento. Y después las técnicas podrán variar de acuerdo al caso, pero también esto es importante, la articulación, cómo trabajar sobre la articulación de la palabra y la prosodia. Entonces, en sí el tratamiento de las disfonías por tensión muscular es un tratamiento multidisciplinario entre la rehabilitación fonoaudiológica, el tratamiento otorrinolaringológico, puede haber tratamiento neurológico, psicológico. Hay que determinar la importancia relativa de cada uno de los factores que interactúan. La higiene vocal, entonces, permite a los pacientes identificar los factores que pueden contribuir a mejorar su disfonía. También tratar los factores relacionados con la personalidad y los factores psicológicos. En cuanto a higiene vocal, se usan en general 3 tipos de consejos: el consejo ambiental, el uso vocal y el comportamiento personal. Con respecto a lo ambiental, bueno, como ejemplo, algunos de los ejemplos, no usar la voz en ambientes de ruido, sonido muy elevado, que tenga que hacer un esfuerzo vocal importante. No tratar de utilizar la voz en ambientes muy secos o con polvillo ambiental. Con respecto al uso vocal, no gritar, no hacer entonces excesos vocales, abusos vocales, evitar el carraspeo. El carraspeo a veces es por secreción que drena hacia la hipofaringe y laringe, entonces obliga al paciente a carraspear. Acá habrá que ver cuál es la causa de por cuál esta secreción drena por atrás. Generalmente tiene que ver con rinitis o sinusitis. En cuanto al comportamiento personal, tratar de descansar bien, tratar de evitar irritantes como el tabaco, bebidas alcohólicas en exceso, ¿sí? Y café también en exceso. Y algo muy importante en este tipo de disfonías tiene que ver un poco con la terapia manual circunlaringea, que son masajes a nivel de la laringe y de la región anterior del cuello, como acá.
trabajar la postura, trabajar respiración, fonación, articulación de la palabra, es decir, posturas que son incorrectas, posturas correctas, cómo trabajar la parte respiratoria, con trabajar la motilidad diafragmática, y estos masajes, ¿sí?, que son efectivos en combinación con la terapia vocal, la higiene vocal, la terapia vocal y el masaje circunlaringio, un poco sería como que la base y da buenos resultados. Masaje donde uno detecta la palpación, tensión muscular. También hay que ver en estos casos si hay otra causa, obviamente dijimos orgánica, como bien puede ser el reflujo. El reflujo, laringitis por reflujo. La cirugía o microcirugía de laringe para lesiones orgánicas, ¿sí? En especial para las disfonías, dijimos, por tensión muscular secundaria, porque es una disfonía que se instala para compensar una lesión orgánica que hay en la laringe. Entonces, estos pacientes, supongamos, tienen un pólipo y generó una disfonía por tensión muscular secundaria al pólipo, sería una disfonía por tensión muscular secundaria. En estos casos, bueno, se hace una microcirugía, se reseca el pólipo, pero después tiene que hacer la rehabilitación, obviamente, fonoaudiológica. Como conclusión, entonces decimos que la causa de una elevada tensión de la musculatura laringea es multifactorial, ¿sí? La presencia de rasgos de personalidad particulares, mal uso y abuso vocal, sobre todo en los profesionales de la voz. Esto a lo largo del tiempo determina la descompensación vocal. La musculatura laringea, ¿qué va a hacer? Y tratar de buscar un nuevo punto de equilibrio, pero progresivamente va al estado de hipertensión muscular. Tener en cuenta que en algunos casos hay patología orgánica subyacente, como reflujo gastroesofágico o faringolaringio, nódulos, pólipos, quistes, edema de Reinke, que pueden a su vez pueden precipitar o agravar la disfonía por tensión muscular. Esto actualmente se discute si la disfonía por tensión muscular aparece como consecuencia de la patología orgánica o si es al revés. Actualmente eso sí se discute, es decir, si el paciente tiene la lesión, supongamos un nódulo del pólipo, y genera la disfonía por tensión muscular, o es al revés, que tiene la disfonía por tensión muscular y genera la lesión. Pueden ser las dos cosas. No hay que considerar, esto sí, la disfonía por tensión muscular como un trastorno vocal aislado, sino que debe ser interpretada como un espectro de alteraciones del normal comportamiento de las cuerdas vocales dentro del marco global de los trastornos de la fonación. Esto ya algo habíamos dicho. Hay que diferenciar entonces el diagnóstico diferencial. Dijimos, disfonía músculo-tensional con la tipo 1, que deja un hiatus posterior, o en general con las disfonías espasmódicas. Lo que tiene la disfonía espasmódica es que tiene interrupción durante la emisión vocal. Hay interrupción durante la emisión vocal y en algunos casos temblor vocal. El número de alteraciones que se encuentra en el análisis acústico de los pacientes con disfonía espasmódica en abducción es mayor que los portadores de disfonía músculo-tensional. Es decir, que a veces no se encuentra ninguna alteración acústica en la disfonía por tensión muscular. La diferencia es que va a haber entonces un mayor cantidad de eventos acústicos, o el número de alteraciones acústicas es mucho mayor en la disfonía espasmódica que en la disfonía músculo-tensional. Bueno, acá lo mismo, el número de eventos acústicos es mayor. Esto sí es importante, en la disfonía espasmódica el número de eventos acústicos se nota más cuando se fona una palabra que cuando está leyendo. No sé si esto lo dijimos cuando hablamos de disfonía espasmódica. Hay interrupciones en la fonación, cambio en la frecuencia fundamental y a periodicidad. Entonces,
diferenciar la disfonía musculotensional de una disfonía espasmódica. Y la otra diferencia que hay que hacer es los defectos del cierre posterior con la fonastenia. Si vemos un hiatus posterior, uno dice eso es una fonastenia o es una hipercontracción del quirico aritenoideo posterior. La diferencia es con haciendo la fibroscopía, la estroboscopía, que nos va a dar una información muy importante, y obviamente el interrogatorio del paciente y la evaluación, la palpación del cuello. Entonces, acá, esta es la clasificación, que habíamos dado en un principio. Vamos a cambiar un poquito acá esto. Entonces, nosotros teníamos en un principio esto, ¿sí? Así, la clasificación, donde habíamos hablado de disfonías funcionales, sin alteración estructural laringea, hecho que era la fonastenia, disfonía psicógena, mutación prolongada y disfonía espástica. Ahora, después de ver esto, vamos a incluir dentro de lo funcional, ¿sí? La disfonía musculotensional primaria, donde su origen es abuso vocal, exceso vocal, trastorno de la personalidad, o factores psicológicos, la combinación de estos factores. Entonces la vamos a incluir dentro de lo funcional, sin alteración estructural. Ahora, obviamente la primaria, ¿no? La disfonía espástica, que la teníamos acá, ¿qué vamos a hacer? La disfonía espástica, como está comprobado que hay un desorden neurológico, es una distonía focal, la vamos a sacar de acá y la vamos a incluir en las orgánicas. Disfonías orgánicas sin alteración estructural laringea, las que ya teníamos, le agregamos la disfonía espástica, como una distonía focal, como un problema de tipo neurológico, una falla, una alteración en las conexiones entre los núcleos de la base y la corteza. Bueno, muchas gracias. Seguiremos entonces después con lo que es la patología ya funcional con alteración en la estructura laringea. Gracias.